En una carta, el Consejo Gremial le pidió al Congreso no tramitar el polémico proyecto de monopolio de armas. Los empresarios aseguran que esta iniciativa va en detrimento de la reputación del Estado. El Consejo Gremial, bajo la vocería de Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, advirtió al Congreso que el proyecto busca legitimar el alzamiento armado. Legitimar retroactivamente el alzamiento armado de las FARC, la justificación del movimiento armado, su condición de rebeldes con causa frente a un Estado opresor e ilegítimo. Y asegura que convierte al Estado en cómplice de los grupos armados, elevando a nivel constitucional la prohibición de los grupos paramilitares. No podemos aceptar que la protección de grupos paramilitares y autodefensas haya sido una política del Estado. Porque si lo es, entonces todos nuestros gobiernos, no solo el actual, sino todos los anteriores, están contaminados, su legitimidad es precaria. Para los empresarios, el proyecto consiste en prohibir lo que ya está prohibido e insistir en que el monopolio de las armas es privilegio del Estado. La Constitución política actual establece que las armas son monopolio del Estado. Eso implica que todos los grupos armados ilegales, por supuesto, están prohibidos. Esta iniciativa, fruto de los diálogos de paz en La Habana, está a un debate de convertirse en norma constitucional. Bueno, Mauricio, sobre este tema le tengo la verdad dos preguntas. La primera de ellas, ¿cómo así que se está presentando un proyecto de ley para prohibir el paramilitarismo? ¿Eso significa que entonces antes no era prohibido, antes esto era legal? Yo tenía entendido que no. Y la segunda es si la preocupación está en que al aprobarse ese proyecto de ley, entonces la responsabilidad de la creación del paramilitarismo recaería sobre el Estado. ¿Es ahí donde está la bolita? Paula, más o menos las dos preguntas van para el mismo lado, porque en realidad la Constitución Política de Colombia del año 91 establece que el monopolio de las armas es privilegio del Estado, o las armas son un monopolio del Estado. Por lo tanto, no debería haber ningún otro actor fuera del Estado que ejerciera ese tipo de actividad armada en el territorio nacional. Es decir, la Constitución ya establece que no debe haber grupos ni paramilitares, ni de guerrilla, ni nada de esto. Este acto legislativo, por lo tanto, es redundante porque ya la Constitución lo prevé. Entonces uno se pregunta, siendo redundante, ¿cuál es el sentido de este acto legislativo? Y hay dos cosas que se advierten al respecto. La primera, el encabezado de la justificación o exposición de motivos de este acto legislativo dice, en aras de la no repetición, es decir, infiriendo o indicando que antes sí se autorizó tácita o expresamente por parte del Estado colombiano la existencia de otros grupos. Pero más adelante termina diciendo Paula, en aras de la no repetición, el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado y se debe evitar cualquier existencia de grupos armados al margen de la ley, en particular los grupos paramilitares y las autodefensas. Pero ¿cómo así? ¿No llevamos 50 años también con un conflicto armado con la guerrilla? Lo acabamos de concluir. Por lo tanto, ¿por qué esa alusión concreta para militares y autodefensas si además subsiste la guerrilla del ELN, para no ir más lejos? Entonces el acto legislativo, uno, es redundante, dos, termina inclinando la balanza en favor de la guerrilla porque no la menciona por ningún lado y señalando a los que en el pasado y en el presente hay que sacar del panorama es a los grupos paramilitares y a las autodefensas. Y tres, que es lo más grave y es tu segunda pregunta, en la medida en que el Estado colombiano sacara un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional que dijera, a partir de aquí no se permiten los grupos paramilitares y autodefensas, estaría infiriendo que en el pasado el Estado sí los permitió y la mano de demandas que se vendrían de gente perjudicada por autodefensas diciendo fue el Estado colombiano el que lo permitió y la muestra de ello es que a partir de hoy lo prohibió, eso sería un error monumental. Por lo tanto, creo, todos estamos o muchos estamos a favor de los procesos legislativos razonables en el Congreso para sacar adelante el acuerdo de paz, pero este claramente no es razonable. Mejor dicho, Mauricio tiene mucho, pero mucho para leer entre líneas este tema.